encontramos constituidos en esta sala de audiencias para celebrar la audiencia de declaración de agravios dentro de la operación del auto de vinculación a proceso derivada de la causa penal 27/2016, instruida en contra de Michelle Hernández Muñoz por el delito de lesiones dolosas. Su defensor público, el licenciado Lucino Cordero Estudillo. Los agraviados, el ciudadano David Herrera González y Juan Heriberto López García, dentro del TOCA 233/2016. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se le aplicará una de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede consistir desde el apercibimiento hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir a los ciudadanos magistrados. Magistrado ponente, el licenciado Iván Mendoza Mora. Magistrado presidente, la licenciada Paulette Serrano Camposeco. Magistrado vocal, el licenciado Fernando Montaño Galindo. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Buenas tardes. En el lugar y fecha indicada por el auxiliar de sala, se declara abierta la audiencia para llevar a cabo la audiencia, se declara abierta la audiencia para llevar a cabo de la correspondiente del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual es la aclaración de agravios, solicitada por la defensa. Así que en este acto solicito que se liberalice las partes, empezando por el Ministerio Público, por favor. Sí, señoría, licenciado Eduardo Alberto Bonilla Cordero, fiscal segundo del Distrito Judicial número 2. Bien. Ya con los datos debidamente registrados ante este órgano jurisdiccional. Muchas gracias. ¿Quién lo acompaña? Sí, su señoría, soy el licenciado Brady Girón Alcuria, asesor jurídico de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del 12º Distrito Judicial, con datos ya previamente proporcionados a la auxiliar de sala. ¿Lo acompaña? Sí, la víctima en mi carácter vital en el proceso penal 307/2016, y mi nombre es David Herrera González, ya con todos los datos previamente registrados en el interior de la sala. Víctima, ¿verdad? Ok, ¿lo acompaña? En mi carácter de víctima, Juan Heriberto López García, por los datos previamente ya articulados en esta sala. Muy bien, muchas gracias. Por parte de la defensa, por favor. Licenciado Lucino Cordero Estudillo, con los datos previamente proporcionados al auxiliar de sala. Ok, ¿lo acompaña? Imputada ciudadana Michelle Hernández Muñoz, con datos ya ahora aquí en la auxiliar de sala. Muchas gracias. Me refiero a las víctimas y al imputado. A la imputada, perdón. ¿Conocen, les han hecho saber a usted imputada, su defensa, y a usted víctima, asesor jurídico del Ministerio Público, los derechos constitucionales que le asisten en esta audiencia? Sí, su señoría. Muchas gracias. ¿A usted? Previamente ya fuimos notificados. Gracias, señor. Muchas gracias. Como esta audiencia fue solicitada por la defensa, solicito, ¿tiene el uso de la voz? Por favor. Muchas gracias, su señoría. Con fundamento en el artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a interponer un recurso de apelación que fue presentado en fecha 24 de agosto y solicitado aclaración de agravios en la presente audiencia. En razón de ello, le expongo brevemente que esta defensa presentó el escrito virtud de que el juez de control en el auto de vinculación a proceso vulneró el debido proceso establecido a favor de todo gobernado, virtud de que en referido auto de vinculación a proceso
el juez valoró, tomó en cuenta datos de prueba que fueron obtenidos con violación a derechos fundamentales, con lo cual se vulneró lo establecido en el 14 y 16 constitucional y lo previsto en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, virtud de que en ese artículo 97 prevé que todos aquellos datos, todas aquellas pruebas que hayan sido obtenidas de manera ilícita, violando derechos fundamentales, deben de ser declaradas nulas durante o posterior al proceso. En razón de ello, le vengo a manifestar que en esa audiencia de vinculación al proceso se advirtió que entraron, sin contar con una orden de aprehensión, sin contar con alguna orden judicial, entraron a un domicilio de la señora Rosario y sacaron a la fuerza a la imputada Michelle. Después de que la sacaron de los pelos de esa casa, era de noche, era en la madrugada, se la llevaron a los separos, donde la estuvieron golpeando y posteriormente la llevaron a audiencia de control de detención. Es menester precisar que en este recurso de apelación no vengo a interponerlo sobre el control de detención, vengo alegando una violación a los derechos de la imputada y por la obtención de datos de prueba obtenidos con violación a derechos fundamentales que tienen repercusión en la vinculación al proceso. Al respecto, en estos momentos me permito ofrecer ciertos datos de prueba nuevos. Entonces, le ofrezco y le narro la entrevista de Juana García González, quien presentó su entrevista. Señoría, lo que se debe delimitar la defensa es precisamente exponer sus alegatos aclaratorios sin introducir nuevos datos de prueba. Esto en base al 477 que regula la forma en que se debe llevar la audiencia. Bien. En efecto, defensa, aquí tengo su recurso y está en el agravio primero, en el cual está nada más haciendo valer, no está ofreciendo en este momento, en su recurso escrito no está ofreciendo ningún dato de prueba. Entonces esto nada más es para aclarar su agravio primero. Le solicito por favor se centre en esa situación. Sí, su señoría, aclarando que es con fundamento en el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las partes podemos ofrecer los datos de prueba para acreditar cualquier hecho y en relación con la obligación que tengo como defensa de ofrecer todos aquellos datos de prueba que consten y que me lleven a considerar que se actualiza un excluyente del delito, razón por la cual en estos momentos le hago saber que quiero hacer presentación de esos datos de prueba y le solicito que se pronuncie si es o no procedente y el fundamento. Bien. Ok. Partiendo de la idea, le voy a permitir que enuncie los datos de prueba. Señoría, si me permite. ¿Me permite, por favor, licenciado? Muchas gracias. Y voy a permitir que los enuncie para que después darle la réplica al Ministerio Público, tanto al asesor jurídico, para que manifiesten evidentemente lo que la víctima también. Sí, por supuesto. Ministerio Público, asesor jurídico, a la imputada, a la víctima y a todos los demás. Dígame, licenciado. Antes de que le dé el uso de la voz, solamente quiero que quede constancia que el artículo 477 al que me refería anteriormente dice: una vez abierta la audiencia se concederá la palabra a la parte recurrente, en este caso a la defensa, para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, de los cuales a mí ya se me corrió traslado y de los cuales no existe en ningún momento mención sobre los datos de prueba que intenta traer a esta audiencia. No puede plantear nuevos conceptos de agravio, y si esos datos de prueba no estuvieron
ya debidamente mencionados y argumentados en sus agravios, no es el momento procesal oportuno para que lo pueda hacer. Bien, voy a referirme a las partes con fundamento en el artículo 53 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Exhorta a las partes para que se conduzcan de una manera pertinente en la audiencia, ya que la que se está guiando la audiencia es ese tribunal. Como ya lo dije, le voy a dar oportunidad a la defensa para que enuncie sus datos de prueba y posteriormente le voy a dar a la otra parte para que pueda manifestar lo que a su derecho convenga en relación a los datos de prueba que va a emitir la defensa. Adelante, licenciado. Gracias, su señoría. Los datos de prueba que le voy a citar, que es un fundamento en el artículo 259, en relación con el 117, que son obligaciones del defensor, fracción sexta, recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. No pasa inadvertido para esta defensa que estamos en un recurso de apelación y que especialmente establece el numeral que solamente será para alegatos aclaratorios. Sin embargo, estos datos de prueba tienen estrecha relación con la violación al derecho fundamental que les estoy mencionando, que es la intromisión a un domicilio y la obtención de pruebas para que el juez vinculara proceso. El primer dato de prueba que les cito es la entrevista realizada a la señora Juana García Morales de 25 de agosto de 2016, 2 días posteriores, quien refirió que vio cómo ingresó personal de policía estatal e irrumpió en la casa de la señora Rosario, siendo aproximadamente la 1 de la mañana cuando ingresaron al domicilio y vio cómo sacaron a mi diputada Michelle de ese domicilio. El siguiente dato de prueba es la entrevista realizada a Rosario García Jiménez, que es la propietaria del bien, quien refirió que entraron a su casa sin su consentimiento y sacaron a fuerza a la diputada Michelle. Esencialmente son esos 2 datos de prueba con los cuales se robustece el aspecto relativo a que entraron ilegalmente a un domicilio los órganos afectuosos. No sé, su señoría, si quisiera pronunciarse en este momento o continúo con mis siguientes agravios. Sí, un momento. Le voy a dar vista al Ministerio Público, al asesor jurídico y a la víctima para que se pronuncien en relación nada más específicamente con los datos de prueba, las entrevistas que acaba de manifestar. Licenciado, ¿algo que manifestar? Señoría, solicito que no sean valorados, toda vez que, como lo he mencionado, no se encuentran en los agravios que me fueron dados en el traslado, y además conoce momento procesal oportuno. Muchas gracias. Asesor de la Con su venia, su señoría, efectivamente solicito en este momento que sean desechadas esos agravios por parte de la defensa, en virtud de que no se encuentren en el momento procesal oportuno y en base al artículo 417 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Es cuándo? Bien, víctima. Sí, señoría, muchas gracias. Aún lo manifestado por la defensa que los nuevos datos de prueba que pretende introducir a esta audiencia tengan una relación estrecha, no quiere decir que por eso se tenga que violentar el artículo 4. Por eso mismo pido atenta y respetuosamente que sus manifestaciones sean totalmente desechadas en relación a la argumentación que viene haciendo, y ya que, como digo, se estaría violando totalmente lo que es el numeral antes mencionado del Código de Procedimientos. Bien. Sí, adelante. Señoría, por lo referente a los datos de prueba vertidos nuevos por la defensa, solicita usted que estos sean desechados por improcedente, debido a que el control de la detención en el artículo 308 ya fue su fase. Esta no es el momento procesal oportuno para vertirlo. Por lo tanto, solicita usted que sea desechado totalmente. Bien, es todo. Ok. ¿Imputada algo que manifestar en relación a las pruebas que desahogó su defensa? Señoría, solicito que sean admitidas, toda vez que como imputada también tengo derechos a que se administre justicia adecuadamente.
Defensa, puede continuar, por favor. Continúo con los... Bueno, perdón, nada más para aclarar. En relación a las entrevistas que acaba de manifestar la defensa, nos vamos a pronunciar hasta el final. Ahorita vamos a continuar que se va a seguir desahogando los alegatos y hasta el final se va a comentar a las partes el veredicto que se llegó con las entrevistas. ¿Sí? Adelante, por favor. Gracias, señoría. El segundo agravio que me causa el auto de vinculación a proceso es que el juez de control no cumplió con lo previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 19 constitucional, virtud de que ese auto de vinculación a proceso fue dictado con datos de prueba insuficientes. La Constitución establece que para que una persona pueda ser vinculada a proceso deben de existir indicios razonables, suficientes y pertinentes para que puedan vincular a una persona a proceso. En relación a ello, el juez de control únicamente valoró la puesta a disposición por los agentes captores, que es la que solicito sea declarada nula por haber sido obtenida con violación a derechos humanos. Solamente toma en cuenta esa puesta a disposición por los agentes captores, quienes narran cómo fue, según su versión, que detuvieron a la imputada. Y el siguiente dato de prueba es la entrevista a una persona que dijo llamarse Pedro. Esa persona se supone que estuvo inmiscuida en una riña en esa fiesta, lo cual, y aunado a ello, estaba tomado. Entonces, no es posible que pueda dársele valor de acreditación en el auto de vinculación a proceso. Finalmente, el juez toma un último dato de prueba, que es el consistente en el dictamen emitido por el médico, donde, sí, efectivamente, el médico refirió que las víctimas presentaban lesiones que tardaban en sanar más de 15 días. Eso no está en discusión. Las lesiones existen y de hecho ahí está la víctima. Ahí está la víctima con su lesión, pero también es cierto que está una imputada sentada en esta sala con una curita que es atendida en el cerezo, donde se encuentra recluida en prisión preventiva oficiosa por un doctor que apenas si le logran poner una curita, cuando él es atendido en el hospital Los Ángeles con los mejores doctores que tienen en esta ciudad, y que esos gastos se los va a cargar a mi imputado, cuando ellos refieren que los hechos surgieron a través de una riña. De ahí que únicamente con esos tres datos de prueba el juez valora y determina que se actualiza uno de los requisitos de fondo para vincular a proceso. Y en cuanto a la probabilidad, se pronuncia sobre otras entrevistas a personas que estuvieron inmiscuidas en una riña. Resulta cuestionable cómo es posible que la imputada en estos momentos, que Michelle, siendo inocente, porque le rige en estos momentos la presunción de inocencia, sea considerada culpable, esté en prisión preventiva oficiosa, cuando es mujer y las víctimas son hombres, son dos hombres mayores que ella, con una fuerza física mayor al imputado. Es cuestionable ese punto, sin embargo, así lo tomó en cuenta el juez y determinó que la imputada era debía de vincularse al proceso. El cuarto agravio es que cuando el juez de control emite ese auto de vinculación a proceso, no precisa en qué hora ocurrieron los hechos. Toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica. Esto implica que debe de conocer con exactitud el tiempo, modo y circunstancias del hecho. El juez dice en su auto de vinculación que los hechos ocurrieron de las 22 a las 24 horas. Deja abierto, establece un periodo, lo cual genera incertidumbre jurídica, afectando con ello
el derecho a seguridad jurídica establecido en la Constitución a favor del imputado. Porque no puede defenderse. Ella no puede decir qué es lo que estaba haciendo a las 11:30, porque seguramente van a decir, no, es que era a las 11:59. En realidad, ¿en qué momento fue en el que surgieron las lesiones a la víctima? No hay una certeza. El juez vulnera ese derecho establecido a favor de la imputada. El siguiente agravio es que dentro de audiencia se le mencionó al juez de control que había dictámenes a favor, bueno, dictámenes realizados a la hora imputada y a otras personas que estaban allí, donde la imputada tenía lesiones. Se le dieron datos de prueba, cosa que no valoró el juez. Toda autoridad está obligada a valorar todos y cada uno de los datos de prueba referidos, lo cual no realizó el juez de control, incumpliendo con la obligación que establece el artículo 265, que establece, esencialmente, lo tengo, dice, el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, y explicará y justificará su valoración. Permítame, licenciado. Por favor, guarden silencio porque está haciendo uso del abuso de defensa. Muchas gracias. Continúen. Lo cual no realizó el juez de control, su señoría. Y finalmente, el último agravio es que de las entrevistas que tomó en cuenta el juez de control para considerar que se actualizaba la probabilidad, resulta que esas entrevistas son contradictorias, porque unos refieren una hora distinta, otros dicen que había una bolita de personas, pero no logran precisar, no señalan que Michelle haya sido la persona que le generó lesiones a las víctimas, aunado a que era de noche. Según se advierte, era de noche. Ni siquiera hacen referencia si era un lugar con luz, si había, y había muchas personas en el lugar. ¿Cómo es posible que estas personas hayan visto en esas horas de la noche a Michelle con un machete? Es que no es creíble que ella, siendo mujer, ama de casa, que tiene 2 hijos, se va a dedicar y va a manejar con tal facilidad un machete para poder herir a otra persona. Eso es cuestionable. Sin embargo, el juez determinó darle valor de acreditación a esas pruebas. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Diputada, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, aunado a lo que mi defensa comenta, igual mismo le comento mi agravio. A mí me causa molestia toda vez que fue violado mi derecho a la libertad, como lo mencioné en mi defensa. El día que acudí con mi esposo a una fiesta, llegaron 2 tipos que estaban peleando. Yo, por acercarme, tratando de ver qué pasaba, después de ahí nos fuimos a casa de una señora que se llama Rosario. Siendo en la madrugada, entran unos policías y me llevan por la fuerza. Eso para mí es un agravio porque están atentando contra mi derecho de libertad. Asimismo, su señoría, también me causa agravio la violación a un debido proceso, así como lo fundamentamos en el artículo 1, 14, 16, 17, 19, 97, 316, 265, 263, 264 y 265, ya que si bien es cierto que vinculada al proceso, el juez en su momento no valoró los medios de prueba para que se me fijara una medida, ya que si bien tiene que cumplir ciertos requisitos para el acto de vinculación, esto no se llevó a cabo, porque si bien fueron aceptados los medios de prueba de la hora víctima, no fueron aceptados los medios de prueba, y en los medios de prueba se robustece que hay un testigo que no concuerda con las declaraciones, ya que si bien es cierto, dice que él se dio cuenta que fue otra persona quien hirió al imputado David,
a la víctima, David Herrera González, la misma víctima menciona que fue lesionado por otra persona que no identificó en su momento y la cual no fue detenida. Por eso, su señoría, esta diputada solicita se revoque el acto de vinculación. Muchas gracias. Continuamos, Ministerio Público, le doy uso de la voz, por favor. Sí, señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y como lo he anunciado en tiempo y forma en mi escrito presentado a través del juez de control de fecha 7 de abril del presente año, vengo a presentar en este momento los alegatos aclaratorios de la contestación a los agravios vertidos por el licenciado Lucino Cordero, quien es defensa de la imputada Michelle Hernández Muñoz. Podemos observar que la defensa está basando sus argumentos principalmente en dos vertientes, las cuales las divide así en el número de agravios. Voy a hacerme referencia de manera general a los agravios 1, 2 y 3, porque en ellos aduce la violación de derechos fundamentales, precisamente por la falta de un debido proceso, y que debido a eso se obtuvieron datos de prueba que deben de declararse nulos por la forma en que fueron obtenidos. Se duele y fundamenta esta situación en base al artículo 97 de nuestro Código Nacional de Procedimientos. Sin embargo, para que esto pudiera ser probable, para que esto pudiera ser real y se diera efectivamente una violación al debido proceso, se tuvo que pasar por alto todo lo que ordena y está mencionado tanto en el artículo 19 constitucional como en el artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son los que nos indican, principalmente el 16, obviamente la cuestión a legalidad, la cuestión de estar fundado y motivado cualquier acto de autoridad, lo cual sí se da en el específico. Y va más allá, este artículo 19 se colige perfectamente con el artículo 313, 316 e incluso con el artículo 317 del Código Nacional, el cual nos indica los requisitos procedimentales para que pueda dictarse un acto de vinculación al proceso. Entre ellos se encuentra que se haya formulado la imputación, que debo de indicar que la formulación de la imputación como primer requisito de legalidad que exige el 19 y el Código Nacional, como lo habíamos mencionado, es que se haya formulado previamente la imputación. Esa imputación se realizó el día 16 de agosto del 2016 en la audiencia de inicio, donde el fiscal realizó la imputación a la imputada Michelle Hernández Muñoz. Asimismo, otro de los requisitos es que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, lo cual aconteció en la misma audiencia de inicio del 16 de agosto del 2006, donde se le preguntó a la imputada, después de haberse dado a conocer todo su derecho del artículo 20 del constitucional apartado B, si era su deseo de declarar, a lo cual ella contestó que no era su deseo. También es requisito, estoy hablando del 19, 316 y 317, haber obtenido previamente ya los datos del imputado, lo cual se hizo de manera pública y proporcionados por la imputada Michelle Hernández Muñoz. Ahora bien, aquí es donde vamos entrando un poquito en materia, porque también se necesita que de los antecedentes de la investigación realizada por el Ministerio Público se obtengan datos que hagan posible, primero, la comisión de un hecho que la ley castigue, tenga tipificada como delito. Y además, que haya una probable participación. En este caso, la narración que se hizo, la imputación, así lo arrojó. Y tal es así
que se contó en primer lugar con la denuncia presentada por la víctima David Herrera González, donde manifiesta que el día 13 de agosto del 2006, entre las 22 y 24 horas, se encontraba en una fiesta celebrada en la colonia Mariano Escobedo de la ciudad de Coatepec, cuando de pronto vio que unas personas de nombres Alfredo Martínez Durán y Carlos Ruiz del Moral agredieron a una persona que es su amigo. Entonces la víctima David Herrera González se acercó a aquella trifulca con la única finalidad de tratar de separarlos. Obviamente, al calor de la situación y de la gresca, la imputada se volteó y lo empezó a agredir con un machete, propiciándole varias heridas como las que han quedado debidamente especificadas en el segundo elemento que el juez de control analizó para la vinculación a proceso, y el cual fue presentado por el doctor Mario Limón, el cual es perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales del Estado, y en el que efectivamente manifiesta las lesiones que no tardan en sanar más de 15 días, que no ponen en peligro la vida, pero que sí dejan de la mano con la cual se defendió de las agresiones de la imputada Michelle Hernández Muñoz, quien viene y se nos presenta como una mujer sin la fuerza o sin el carácter necesario como para poder realizar esas acciones. Sin embargo, quiero comentarles que independientemente de la situación de su género, la cual no estamos discutiendo, pero ella cuenta con conocimientos y habilidades en materia de artes marciales de la denominada MMA, que son las artes marciales mixtas, y lo cual también tiene su página en Facebook, donde ella amateurmente se dedica a esta actividad, y su esposo se dedica profesionalmente. Entonces no es tan cierto que por su condición de mujer esta situación sea inverosímil. Además, también le quiero manifestar que el machete con el cual agredió a la víctima es un machete pequeño, y es el que utiliza porque en los jornales, cuando ella corta caña, también de las temporadas, debido a unos cañales que ella posee, no es ella, entonces eso la hace perito también en el manejo del machete. Entonces no es como lo dice la defensa. Continuando con los datos de prueba que aduce la defensa, que no se llevaron a cabo, que se llevaron a cabo en violación flagrante de derechos humanos. No es así, porque también cuando hace la adecuada concatenación y el estudio, el juez de control también nos menciona que cuenta, aparte de la denuncia de la víctima, con la entrevista realizada por Isidro Hernández Durán, una entrevista más. Disculpe, licenciado, nada más para aclarar. Ya ahorita no estamos en el momento de estar denunciando los datos de prueba, que ya fue en su momento la vinculación. Fue excepcionalmente la defensa, porque dice que él estaba aduciendo con las dos entrevistas de Juana García y Rosario García, que en teoría eran para él fundamental para su defensa. Si nada más enúnciame los datos, si quiere, de manera general, para ir un poco más concretos y agilizar esta audiencia, ¿sí? Sí, señoría. Solamente indicar de manera rápida que la defensa aduce que las pruebas, en este caso los datos de prueba, el juez no tuvo los elementos necesarios, y que por lo tanto, violentando el artículo 19 y los demás correlativos, emitió un auto de vinculación sin cumplir con los requisitos del 316,
Lo que yo quiero demostrarles es que efectivamente sí se cumplieron con los requisitos, ya que aquí se están demostrando las características de tiempo, modo y lugar por la cual se llevó, y que contó con todos los datos de prueba, que fueron las entrevistas, que fueron las periciales y la declaración del mismo imputado, donde categóricamente señalaron a la imputada como que ella fue la autora. Entonces no es una repetición inútil, es precisamente para demostrar que sí se cumplió con la legalidad del artículo 19, 313 y 316, porque es la base de la defensa en los agravios presentados que te estoy contestando. Una vez dicho esto, también quiero manifestar que indica cuestiones relativas a la detención, cuestiones que debió haber hecho valer precisamente la audiencia de control de detención, y como se aprecia de la audiencia inicial, en ningún momento hizo valer esas cuestiones para poder declarar como ilegal esa detención. Por lo tanto, este ya no es el momento oportuno para hacer valer las situaciones de una detención ilegal, aunque él manifiesta que no se refiere a la cuestión del control de detención, sino que a las pruebas obtenidas, pues no es más que una pequeña argucia. ¿Por qué? Porque incluso suponiendo sin conceder que hubiera habido alguna situación en cuanto a la inmediatez al momento de la captura, o alguna situación que pudiera afectar la flagrancia, no debemos de tomar en cuenta que los datos de prueba no emanan de esa detención, no emanan de esa captura. Los datos de prueba emanan precisamente del dictamen de lesiones, emanan de las entrevistas de los testigos y directamente de la vista. De ahí emanan los datos de prueba por señalamientos directos que hacen de la imputada que ella fue la que participó en los hechos. Y de acuerdo al estándar que maneja el auto de vinculación en cuanto a las pruebas, solamente necesitamos que sean indiciarias de que efectivamente hay la probabilidad de que la imputada participó directamente en los hechos, de acuerdo al estándar bajo que se maneja en esa. Perdón que le interrumpa, pero le voy a solicitar que requiera al Ministerio Público para que se conduzca con el deber de lealtad que debe de regir en este sistema, atento a que manifestó, y no estoy contestando su manifestación, sino solamente precisando que de acuerdo a lo advertido en la audiencia y plasmado en el auto de vinculación, el testimonio de Pedro Martínez Flores dijo: él es el herido de los machetazos, que no recuerdo quién de la bola le causó la lesión que presenta, y acaba de manifestar que categóricamente los 5 testigos dijeron que fue la equipo. Está faltando a su deber de lealtad que debe de regir en el sistema. ¿Eso se encuentra en la carpeta de investigación? Sí, así ¿Me es. puede decir la foja, por favor? En la foja 20, ¿Puede seguir al Ministerio Público la foja 20? aquí en la parte superior donde dice Pedro, dice: quien reconoció que el día de los hechos, cuando se encontraba en la fiesta, sin motivo se le fue encima los golpes y llegaron sus amigos, que eran muchos, que al correr hacia su casa pisó a Jesús. Él es el herido de los machetazos, que no recuerdo quién de la bola le causó la lesión que presenta. Está faltando a su deber de lealtad. ¿Ya la encontró, Ministerio Público? Sí, ya lo encontré. Pero, de momento, por para resolver, podrán verificar en el audio que en ningún momento manifesté categóricamente que los 5 habían señalado. Dije, se cuenta con el señalamiento directo, y esa situación abierto cuando estoy hablando en específico de la denuncia y de 2 testimonios. Okay. Y fue para determinar, y nuevamente insisto, que sí existen elementos de prueba que hacen posible esta situación. Permítame, ministro, nada más para dilucidar el punto que está controvertiendo, se está suscitando aquí. Entonces, para llegar en concreto, ¿quién manifestó? Pedro manifestó que no vio quién fue el que lo dio. Okay. También Arturo González dice: se empezaron a criar una bolita con otra bolita, o sea, un grupo de personas. Hasta ahí. Pero no hay un señalamiento. Está bien. ¿Estamos en lo correcto, ministro? No estamos en lo correcto, toda vez que
la víctima sí señala categóricamente. Lo que pasa es que la defensa está... Voy para allá, permítame. Ajá. También el señor Isidro Hernández Durán lo hace también de la misma manera como testigo presencial. Ahora, quiero manifestar, hablando del estándar de datos de prueba, el estándar bajo que se maneja para los datos de prueba, que la ley no obliga a que haya una coincidencia absoluta y total dentro de todos los elementos. La ley obliga al juez y le da la libertad de que haga una valoración lógica y material, atendiendo a las máximas incluso de experiencia, para que pueda tener una visión más clara, sin tomar en cuenta la totalidad de los datos de prueba. El deber de lealtad está totalmente superado, toda vez que efectivamente esos datos de prueba constan en la carpeta de investigación, tanto los de cargo como los de descargo. Y aún así, el juez de control, haciendo una adecuada valoración, determinó que con los que tenía era suficiente para que se vinculara a proceso. Y por último, ya para terminar, le manifestaba, maneja la defensa que el contexto era de una fiesta, que no había luz, y que cómo fue posible que más personas no se hubieran percatado de estos hechos. Quiero comentarle que obviamente en la experiencia y en la lógica estábamos hablando de una fiesta, y el contexto de una fiesta es difícil que se precisen a veces horas exactas. Y además no es obligación de los participantes a un evento público estar al pendiente de lo que pasa a su alrededor. Y entonces una situación de desfase en cuanto a tiempo es una situación totalmente comprensible, más aún en un ambiente caótico como el haber sido agredido con un machete, golpeado primero por la imputada y después por las personas que lo acompañaban, que también se encuentra debidamente documentado, y pateado, golpeado, y pues obviamente las situaciones es lógico y comprensible que no se pueda dar una hora y un minuto exacto, pero sí pudo percatarse que efectivamente fue la imputada la que realizó los hechos. Entonces, para terminar, su señoría, sí están debidamente vertidos todos los requisitos que señala el artículo 313, 316, incluso 317, y desde luego está totalmente satisfecho lo que dice el artículo 19 constitucional, y el auto de vinculación debe de permanecer y se debe de ratificar, solicitando como última situación que se tengan a la defensa y sus agravios como no grandes. Bien, nada más para un minuto antes que le dé los agravios a los que siguen, quiero manifestar que deben de ceñirse a lo que acaba de manifestar la defensa. En este caso sería contradecir lo que está manifestando únicamente. Por favor, vamos a hacer un poco más ágil la audiencia, ¿sí? Continúe, asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Con su venia, su señoría, en base al artículo 417 y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 43 de la Ley General de Víctimas, solicito a su señoría que en este momento se desechen los agravios vertidos por la defensa, toda vez que, con respecto a lo que es la vinculación al proceso, que es uno de los agravios que vierte la defensa, están debidamente constituidos, debidamente estipulados en el artículo 16 del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de igual forma en el artículo 19 de nuestra Carta Magna. Con respecto al
al agravio número 2, referente a los datos de prueba, de igual forma, su señoría, solicito se desechen en virtud de que se encuentran debidamente concatenados en el artículo 19 constitucional y igual 316 del Código Nacional, ya que si bien es cierto se pueden tomar como datos de prueba lo que es la testimonial de los testigos que en su momento declararon, de igual forma lo que es la denuncia presentada por el señor David Herrera Martínez, por tal motivo solicito se deseche. Con respecto al periodo de los hechos en el cual la defensa refiere de que no están bien estipulados el tiempo, la hora en la cual ocurrieron los hechos, lo tenemos plasmado en lo que eso es la declaración y la denuncia presentada por el quejoso, en el cual manifiesta la hora, tiempo, lugar en el cual ocurrieron los hechos. Por tal motivo solicito a su señoría se deseche ese agravio manifestado por la defensa. ¿Es cuánto, su señoría? Víctima, ¿algo que manifestar? Sí, señoría, muchas gracias. Con el derecho que me da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 20, en su apartado C, fracción 2. Asimismo, como el 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, es que tomo la palabra para expresar mis precisiones respecto de los agravios supuestos presentados por la defensa, en el sentido de que se les vulnera el debido proceso del auto de vinculación al proceso. Recordemos que los requisitos son precisos en cuanto a lo que nos marca la Constitución y el Código Nacional. Nos habla de que debe haber una solicitud por parte del Ministerio Público, que se le brinde la oportunidad de declarar al imputado, no lo hizo, ella sabrá por qué, que existen datos suficientes, pertinentes, pero solamente habla de datos, habla de indicios, no habla de una prueba plena, por lo tanto se está cumpliendo. Que el imputado, otro de los puntos, se presuma que lo haya cometido, lo cual como víctima hago el señalamiento directo en mi declaración, en mi manifestación y en esta audiencia de segunda instancia lo hago. La señora Michelle Hernández Muñoz fue la que me lesionó con un arma cortante, o punzo cortante, como lo es un machete. Hago el señalamiento directo y lo ratifico nuevamente. Que existan datos suficientes que se ha cometido el delito, creo que se está acreditando, y que no exista una causa de extinción penal, lo cual yo creo que no la hay, y por lo tanto se está cumpliendo con el requisito que nos marca la ley. En cuanto a que no se le dio una acreditación a los datos de prueba de la defensa, sí se les dio, porque el juez acuo, es decir, el juez de primera instancia, los valoró y sí se les dio su valor, ¿sí? Ya que manifiesta la defensa que se obtuvieron por medios violentos. Si en algún momento la víctima aparece, como dice el defensor, con un curita y fue atendido apenas en el lugar de la detención, que fue, parece, el cuartel San José, no sé dónde sería, y a mí me llevaron allá, bueno, porque soy una persona que produce, me dedico a hacer el bien. Esa ocasión, cuando se vino el conato, yo conozco muy bien a la señora Michelle, conozco a las otras personas y traté de impedir ese enfrentamiento, lo cual la señora tenía de aliento alcohólico, me llegó muy claramente porque la cercanía fue bastante y me tiró de machetazo. Logré esquivar, repulsar la agresión y me cortó los tendones de mis dedos de mi mano izquierda. Asimismo, que la defensa manifiesta que no existen datos de prueba pertinentes, lo cual, digo,
Me parece irrelevante su manifestación porque los hay como el informe de policía homologado, ¿sí? Lo hay como mi señalamiento directo, lo hay como que el hecho y la posible participación de la víctima, hay totalmente señalamiento. Y que este no fue valorado por el juez Saco, digo, me parece una cosa errónea totalmente. En cuanto a la hora de detención, si bien es cierto que me enteré que fue detenida la persona junto con otras más posterior a mi agresión, bueno, eso no quiere decir que ahora se le dé un valor probatorio toda vez que está en desfase y debió haberlo argumentado mediante otro recurso, como sería el de revocación. En cuanto a que no existe una verdad referente a que no hay un examen médico, él dice que fue golpeado, son especulaciones para mí. Como víctima, detecto que la defensa trata de desvirtuar a todo lo que da su capacidad para que caigamos en su juego y nos diga que fue golpeada la señora Michelle, ¿sí? No fue golpeada porque no hay un antecedente como tal, ¿sí? Además es un dato de prueba que si ella se estaba peleando antes de que yo interviniera, quiere decir que si recibió algún rasguñón o algún golpe, debió haber sido a lo que ella estaba agrediendo, porque ella era la del problema en la fiesta. Y yo llegué a separarlos, lo cual, pues miren lo que me ocasionó, como dicen, el que mente pasa acá más. Sí, cierto. Bueno, las entrevistas, respecto de las entrevistas que manifiesta la defensa, dice que no son precisas. Bueno, tal vez de alguna forma encuentre inconsistencias, pero mi señalamiento es directo. Ella fue la que me agredió, ¿sí? Y me menoscabó un menoscabo de mi salud. Por lo tanto, siento que sus señorías deben de valorar todo lo que yo argumento, porque deben, ahora sí con respeto, así como atento y respetuosamente les pido, que no tomen en cuenta los argumentos de los agravios de la defensa, toda vez que son inoperantes. Creo que por ese lado termino mi intervención. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Continúa, por favor. Señoría, buenas tardes. Nada más para que tengan conocimiento que realmente yo estudié Derecho. Le digo esto porque voy a referir a algunos artículos. Con fundamento en los artículos 20, apartado C, fracción segunda de la Constitución Política, y a los artículos 66, 108, 109, fracción primera, fracción 14 y 15, que me faculta para intervenir en el procedimiento penal. Y con respecto a los agravios manifestados por la defensa, le digo que se deben de declarar infundados, toda vez que yo fui una de las víctimas y por lo tanto vi al agresor. En dado caso, la señora Michelle Hernández Muñoz, que efectivamente es una persona corpulenta, es una persona obviamente de armas tomar, y efectivamente pues también manifiesto que fue ella la que agredió físicamente a mi persona. Y respecto a lo anterior, y con lo referente al acto de vinculación al proceso que manifestó el juez de control, estuvo apegado a derecho, como el artículo primero, 19, 3, 16, 17 del Código Nacional de Disciplina. Por lo tanto, por acá tengo unas jurisprudencias donde se requiere únicamente el requisito para vincular al proceso es nada más que los hechos sean constitutivos de delito y que existan datos de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y aquí tengo dos, y son números el 2013 3696 y 2013 695, los dos de fecha viernes 17 de febrero del presente año. Por lo anterior, su señoría solicita usted confirme el acto de vinculación al proceso. Es cuanto, señoría. Muchas gracias. Bien, declaro cerrado el debate. Señoría, perdón, quería debatir sobre lo que manifestaba de mi parte. Ello con fundamento en el artículo 6 del Código Nacional, principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir
o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Creo, en mi opinión, que hay algunos aspectos que quedan por allí en vez de si quisiera hacer uso, de ese principio de contradicciones para debatir solamente unos aspectos que dijo la otra parte. ¿Sobre qué aspectos? Eh, Nada más mencione los puntos y ahorita le voy a dar uso de la voz al Ministerio Público como el pidió y vemos esta situación. Ok, bueno, esencialmente es que ellos refieren que podría haber interpuesto otro recurso y mencionan un recurso de revocación. Al parecer, quien lleva la defensa soy yo, y yo determino qué recurso es el que voy a interponer. Aunque para el tema de control de detención. ¿Qué esa explicación ya está argumentando en contra? Sería sobre el recurso que manifiesta la Sobre lo que me voy a pronunciar es sobre los requisitos que por allí mencionó el... ¿De la vinculación? Ajá. Desde mi punto de vista, una cosa es lo que se plasme en la resolución y otra cosa es que se esté cumpliendo con los requisitos. Yo nunca dije que no estaban los requisitos. Ok, permítame. A ver, Ministerio Público. Señoría, insisto, es cierto que existe el principio de contradicción en cuanto a lo que se alega, en cuanto se dice, en cuanto a datos de prueba, pero no perdemos de vista la esencia de esta audiencia, que es solamente alegatos aclaratorios de los agravios que ya se presentaron, que ya se corrió traslado y que ya se cumplió por ese hecho con el principio de contradicción. Por lo tanto, no es procedente que se trate de reargumentar sobre unas aclaraciones, porque en tal caso estaríamos en presencia de un debate interminable, puesto que de las aclaraciones, porque de sus manifestaciones a mis aclaraciones, entonces yo también tendría el derecho de hacer mis manifestaciones a sus reaclaraciones y así sucesivamente. Okay, sí, permítame. A ver, creo que nos estamos desviando un poco del punto. En efecto, la esencia de esta audiencia es para aclarar el agravio ya expuesto ante este tribunal, el agravio que por escrito ustedes se presentó aquí. Entonces, no voy a dar más el uso de la voz, ya cerré el debate, ya se cerró, no se va a volver a abrir ni nada en esa situación. ¿Alguna defensa? Usted puede se deja libre el camino para que pueda tomar la medida legal pertinente. Sí, su señoría, perdón, y en consecuencia, como acaba usted de tomar esa determinación, en esos momentos le interpongo el recurso de revocación, virtud de que esa decisión que ha tomado usted no ha sido tomada previa suspensión. Entonces le solicito que reconsidere esa decisión, virtud de que yo expuse mis agravios aclaratorios, él los controvertió, pero a mí no se me ha dado la oportunidad de controvertir lo que ellos han dicho. Creo que tengo derecho a controvertir lo que ellos manifestaron. Les solicito atentamente ese pronuncia. Licenciado, le recuerdo el artículo 53 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en su caso, si no me veré obligada a establecer una medida de apremio con fundamento del artículo 104 del Código Nacional. Ya cerré el debate, vuelvo a reiterar, cualquier recurso que quieran interponer está en todo su derecho. Entonces, sin más que resolver, siendo las... Perdón, ¿no se pronunciará sobre el recurso de revocación? Voy a decretar un receso, licenciado. Permítame, vamos a decretar un receso, vamos a regresar y me pronuncio sobre su recurso. Porque el debate ya está cerrado, únicamente nos iríamos a receso, regresamos, nos versamos sobre el recurso y posteriormente se emite la resolución. Gracias.
Bien. Siendo las 13 horas de hoy 6 de mayo, se decreta un receso de 20 minutos. Nos vemos a las 3 horas con 20 minutos, por favor. Les solicito a los intervenientes ponerse de pie para despedir a los magistrados. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Se reanuda la presente audiencia con los datos ya especificados por el auxiliar de sala. Antes del receso, la defensa había interpuesto un recurso, el cual en este momento este tribunal se pronuncia respecto a ese y es desechado. Sigue abierta la posibilidad para que pueda ejercitar en algún momento cualquier medio legal que quiera ejercitar, abogado. Continuando con la audiencia, le cedo el uso de la voz al magistrado Iván para que dictamine o dé la resolución. Buenas tardes. Toda vez que al exponente es a quien corresponde emitir la resolución que en derecho corresponda, y escuchados los argumentos planteados por la defensa y por la fiscalía, ejerciendo su derecho que es garantizado a través del artículo 20 constitucional, así como de lo dispuesto por el artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la congruencia que le deben las resoluciones que emita el tribunal, asimismo atendiendo a lo dispuesto por el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico a las situaciones que debe advertir el juzgador dentro de la audiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 66 y atendiendo al artículo 20 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que determina la competencia de este tribunal para resolver el medio de impugnación propuesto por las partes y que ha sido debatido en audiencia. Es de señalarse que de inicio este tribunal se pronunciará respecto a los agravios hechos valer por la defensa y en su momento establecerá cuál es el sentido de la resolución que se hace valer en el asunto que nos ocupa. Por lo anterior, se advierte que en el primer agravio que hace valer la defensa hace referencia a determinadas situaciones que podrían convertirse en pruebas nulas, esto es, que las mismas debían haber sido obtenidas con ilicitud, toda vez que considera la defensa que las pruebas que fueron obtenidas y con las que se dictó el auto de vinculación al proceso deben ser declaradas nulas y por lo tanto modificar el sentido de la resolución atendiendo a que existen datos de prueba, en específico 2 declaraciones de personas que manifiestan que quien hoy se encuentra en calidad de imputado fue detenido en un lugar diverso al del lugar de los hechos y que fue sacado de ese lugar. Esa manifestación, si bien es cierto no fue objetada por la Fiscalía, asesor jurídico, las víctimas, se debe de tener en cuenta lo siguiente. Cuando una de las partes señala cuál es el motivo de ilicitud y el hecho generador, esto es la fuente de la prueba ilícita, debe de establecer cuál es en específico el agravio que le causa y cuál es en específico también cuál es la prueba que fue obtenida ilícitamente. Como bien se puede observar, de los agravios esgrimidos por la defensa, si bien señala que pudieron haber actos de ilicitud en cuanto a la obtención de la prueba, atendiendo a que la persona identificada como la señora Michelle Hernández fue sacada supuestamente por la fuerza de diverso domicilio, se debe de tener en cuenta que no se hace alusión por parte de la defensa a cuáles son los actos que se recabaron a partir de ese momento, toda vez que quedó dilucidado para este tribunal que hasta este momento no manifestó si dentro de esa detención y en esa puesta a disposición se le recabaron pruebas a la imputada
y que en ese sentido se pudiera determinar la ilicitud. Todas las pruebas a que hace referencia son de una fuente independiente. Esto es que las pruebas que se tienen para fallar sobre el presente asunto no pueden ser declaradas ilícitas ni en su momento nulificarlas, atendiendo a que las mismas son de una fuente independiente, atendiendo a la teoría del árbol del fruto envenenado, razón por la cual el primer agravio se considera inoperante. Respecto al segundo agravio, en donde establece el señor defensor que se han violentado las formalidades esenciales del procedimiento, atendiendo a que no se han cumplido con las disposiciones del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos y 19 del artículo constitucional, se debe de tener en cuenta que efectivamente, como lo hizo saber la Fiscalía, el estándar probatorio para el nuevo sistema de justicia penal ha cambiado. Es así que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos determina que para sujetar a una persona a proceso solamente se necesita que exista la comisión de un hecho delictivo, asimismo que se presuma la participación de dicha persona en el mismo y que existan además datos de prueba que hagan presumir esa situación sin que se pueda fallar de fondo, atendiendo a la presunción de inocencia que le surge a la persona que se encuentra detenida en términos de lo dispuesto por el artículo 20 constitucional en su apartado B, fracción primera. En ese sentido, este tribunal, contrario a lo que manifiesta la defensa, y si bien no lo hizo valer la Fiscalía de una manera efectiva, es responsabilidad del tribunal pronunciarse sobre dicha petición, y en ese sentido considera este tribunal que se han colmado los extremos del artículo 19 constitucional y del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual determina cuáles son los requisitos que se establecen para que una persona pueda ser vinculada a procesos sin que eso demerite o atente contra su presunción de inocencia, atendiendo a las razones que se han expuesto y que devienen de las manifestaciones que hicieron cada una de las partes, pues como se advierte, existen datos de prueba, tales como la denuncia que se ha interpuesto por parte de la víctima, asimismo el dictamen pericial en donde se establece una secuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, que traen como consecuencia la perturbación en las funciones de una persona, conducta tipificada por el Código Penal de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz. Asimismo, hay diversas manifestaciones que establecen que una persona vio quién fue la que infringió dichas contusiones a quien tiene hoy el carácter de víctima, sin que hasta estos momentos, y derivado de la revisión que se hizo de la audiencia que se llevó a cabo ante el juez de control, existiera una prueba de descargo que determinara una causal excluyente de responsabilidad, en este caso, para tal efecto de las previstas en el artículo 13 del Código Penal para el Estado de Veracruz, pues no se advierte que en el asunto puede existir atipicidad, error o que la persona no haya participado en los hechos que acontecen, sin que esto pueda determinar el sentido de la resolución que emitirá el juez de juicio, atendiendo a que solamente este tribunal tiene que pronunciarse respecto a si subsisten los elementos del los extremos del artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que considera que respecto al segundo agravio deviene infundado, atendiendo a que se considera que efectivamente se han cumplido los extremos de los artículos antes mencionados. Asimismo, considera en sus agravios tercero y cuarto que los datos de prueba que se tienen hasta este momento son insuficientes para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acaecieron en el momento en que se ejecutaron los hechos constitutivos de delito, situación y argumento que no comparte este tribunal, atendiendo a lo ya expuesto con anterioridad en atención a lo dispuesto con el estándar probatorio que determina el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual determina cuáles son los extremos únicos que se deben de revisar para en determinado momento sujetar o tener a una persona en proceso sin que esto vulnere su principio de presunción de inocencia ni su derecho a la defensa, atendiendo a que los mismos lo podrá seguir ejerciendo en su proceso, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 20 constitucional y lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto al
Cuarto agravio es en el mismo sentido, en donde determina que no se pueden acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, atendiendo a que hubo un desfase en lo ocurrido entre los hechos, toda vez que manifiestan las partes que los hechos ocurridos fueron cometidos entre las 22 y entre las 24 horas. Lo que debe quedar claro para cada una de las partes, que el criterio de este tribunal es que si bien hay un periodo en el que se aduce la comisión de un hecho delictivo, este mismo, según se advierte en los argumentos vertidos en la audiencia ante el juez de control, solamente establece el momento en el que las personas estuvieron dentro del festejo que se realizó, del cual derivaron ciertos actos delictivos. Sin embargo, si bien en donde se establece y se alega, el juez de control no revisó las circunstancias de probabilidad de la conducta del hecho delictivo, que asimismo no revisó las circunstancias que permeaban en el lugar, esto es, que si pudieran ser ejecutados de noche, de día, hubiera existido luz, e incluso las declaraciones que existen por parte de las personas. Asimismo, solicita que se verse respecto a la fuerza inferior que tenía quien se presume que ha cometido la conducta delictiva en materia del presente procedimiento. Se debe de tener en cuenta que efectivamente se deben de considerar fundados los agravios vertidos de este sexto agravio, pero el mismo deviene inoperante atendiendo a que existen más datos de prueba, que hasta estos momentos existe la presunción de que la persona a la que se le imputa esta conducta se encontraba en el lugar de los hechos y que asimismo se presume que tuvo la participación dentro de los hechos delictivos materia del presente controvertido, razón por la cual se consideran así solamente fundado el agravio número sexto, pero el mismo deviene por ser inoperante atendiendo a que con el eslabonamiento que hay de las pruebas, de los datos de prueba en este momento, no se puede advertir que exista otro dato de prueba que acredite que efectivamente el juzgador acudo no revisó cuáles eran las circunstancias que permearon en el momento de la comisión de la conducta delictiva. En ese tenor, y sin que sea necesario atender a los argumentos que han planteado las víctimas, atendiendo al sentido de la resolución que se ha propuesto en términos de lo que dispone el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este tribunal considera, y toda vez que se ha pronunciado respecto a las pruebas que se les trata de dar el carácter de ilícito, en el sentido y en la propuesta que lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la tesis aislada con número de registro 2004-776, con un documento público emitido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, razón por la cual se le da el valor que en derecho corresponde a dicho medio de prueba. Respecto al sexto agravio, en donde se establece y se alega el juez de control no revisó las circunstancias de probabilidad de la conducta del hecho delictivo, que asimismo no revisó las circunstancias que permeaban en el lugar, esto es, que si pudieran ser ejecutados de noche, de día, hubiera existido luz, e incluso las declaraciones que existen por parte de las personas. Asimismo, solicita que se verse respecto a la fuerza inferior que tenía quien se presume que ha cometido la conducta delictiva en materia del presente procedimiento. Se debe de tener en cuenta que efectivamente se deben de considerar fundados los agravios vertidos de este sexto agravio, pero el mismo deviene inoperante atendiendo a que existen más datos de prueba, que hasta estos momentos existe la presunción de que la persona a la que se le imputa esta conducta se encontraba en el lugar de los hechos y que asimismo se presume que tuvo la participación dentro de los hechos delictivos materia del presente controvertido, razón por la cual se consideran así solamente fundado el agravio número sexto, pero el mismo deviene por ser inoperante atendiendo
a que con el eslabonamiento que hay de las pruebas, de los datos de prueba en este momento, no se puede advertir que exista otro dato de prueba que acredite que efectivamente el juzgador actuó o no revisó cuáles eran las circunstancias que permearon en el momento de la comisión de la conducta delictiva. En ese tenor, y sin que sea necesario atender a los argumentos que han planteado las víctimas, atendiendo al sentido de la resolución que se ha propuesto en términos de lo que dispone el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este tribunal considera, y toda vez que se ha pronunciado respecto a las pruebas que se les trata de dar el carácter de ilícito, en el sentido y en la propuesta que lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la tesis aislada con número de registro 2004-776. Ahorita en el papelito, antes de irse, cada quien me voy señalando quién criticó y les voy a explicar en qué va a consistir el trabajo. Analizamos las críticas, rápido. El compañero nos va a hacer el compromiso de pasarnos el video a todos. Y los que ya hicieron crítica del video van a ver la parte que les corresponde también y van a seguir analizando porque es lo que a mí me van a entregar de lo que yo les observe también a mí. Yo necesito ese trabajo de ustedes, como les dije, con fundamento en la Constitución, en un tratado internacional, en la ley, en el Código, en la jurisprudencia. ¿Qué tiene que hacer el asesor jurídico en relación a la Constitución? ¿Sí? Artículo 20, apartado C. ¿Qué tiene que hacer el asesor jurídico conforme a la Ley General de Víctimas? ¿Qué tiene que hacer el asesor jurídico de acuerdo a los derechos de la víctima establecidos en el Código, que no hizo? Pero eso es en cuanto a funciones. Y ahora, ¿qué tenía que hacer el asesor jurídico para fortalecer el auto de vinculación al proceso? ¿Qué tenía que hacer y qué no hizo? Lo mismo, la defensa, la víctima, en el caso de ustedes. Y ellos, por ejemplo, ahorita van a ir señalando qué fue lo que no hizo, no sé, por ejemplo, el crítico de víctima, ¿no? ¿Qué fue lo que le faltó? Entonces aquí, ustedes los obligan a que hagan bien las cosas y ellos los obligan a que hagan bien las cosas. ¿De acuerdo? Yo eso es lo que voy a calificar ahorita. Pues vamos a escuchar. La diferencia entre ese tiempo que tuvieron ellos y aquí los críticos, pues nomás son 10 minutos, los tres cosas que hicieron. Ustedes tuvieron muchísimo tiempo. Porque yo me quedé con ustedes, con los críticos, si no recuerdan, me quedé diciéndoles qué tenía que hacer cada quien. ¿Sí? Y ese trabajo va a estar fundado en todo lo que tú me vas a entregar, y los 10 minutos o lo que tuviste lo vas a poder todavía recomponer con el video que nos está filmando el compañero. Claro, así es. Al final ustedes me van a entregar un trabajo, no una hojita o no hecho a mano, sino ya bienes sustentado en relación a todo lo que tenga que ver con la víctima. ¿De acuerdo? Ok, vamos a iniciar para que... empezamos. No sabemos quién critica a quién, así que aquí no se vale ni que se molesten, ni que se molesten, no pasa nada. Es crítica constructiva. No cada quien, pero sí va a decir, bueno, voy a leer la crítica al papel tal. Sí, claro. Y quien sea el papel tal, ¿sí? Escucha. ¿De acuerdo? Y anota para que eso lo corrija con tu trabajo que me va a entregar Iván. Okay. Pero no es primero Iván, ¿no? ¿Es para Iván? Pues entonces bríncate Iván, empezamos contigo. ¿Qué piensan acá? Bueno, esta crítica es al imputado. Hay una reseña primero y dice: protocolo que debe de seguir el imputado como medio de defensa por la vinculación a proceso que se le ha dictado en su contra dentro del proceso penal número 027/2016. Primeramente, deberá de seguir lo señalado al artículo 19, 20, apartado B de la Constitución, que significa que son los derechos que tiene un imputado de cualquier delito, debiendo de sujetarse en todo momento a lo ahí estipulado, que estuvieran satisfechos los requisitos señalados en los artículos número 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los artículos 21, párrafo segundo, 37, 136, 137, fracciones segunda, cuarta del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz. Por otra parte, deberá de regirse
igual manera, con lo señalado en los derechos que se confiere dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Lo anterior, haciendo observancia en los artículos siguientes: artículo 3, artículo 5, en todas sus fracciones, excepto la quinta, artículo 7º, 8º, en sus fracciones 1, 2, inciso A al H, fracciones 3, 4 y 5, artículo 9, artículo 24. De la misma parte, dentro de su audiencia de vinculación a proceso, tendrá el imputado que vigilar que se le hayan formulado la imputación, su oportunidad de rendir declaración, aseverar que los hechos expuestos hayan sido demostrativos de haber realizado la conducta que se le reprocha, que se hayan desahogado todas las pruebas de desahogo que haya exhibido dentro de la investigación, sus testigos hayan declarado apegado a la normatividad, objetividad. Aunado a ello, se deberá de criticar su postura física, su vestimenta, calzado, la forma de conducirse en la audiencia. Ahora bien, están las críticas. 1. La ahora imputada no llegó a la hora programada para la audiencia, llegando con un retraso de 20 minutos. 2. No puso atención a su defensor al momento de estar hablando acerca de los agravios. Se puso a leer unos documentos que tenía en el escritorio. 3. Tuvo su mirada dirigida hacia un lugar diferente de su defensor, como atendiendo a otras cuestiones menos a la audiencia. 4. No dejaba de observar sus uñas y tocárselas, así como estar frotándoselas constantemente con las manos, frotando sus manos con su pantalón, sentándose con una mala postura en la audiencia y jugando con su lapicero. Nunca estuvo atenta en la audiencia. 5. Su vestimenta es tipo informal, con pantalón de mezclilla negro. 6. Al tener el uso de la voz, titubeó mucho, tartamudeando, poniéndose nervioso. Se encuentra leyendo un documento en una audiencia oral, muy nervioso, con falta de carácter al momento del uso de la voz en la audiencia. 7. Estuvo tomando agua en toda la audiencia, platicando y riéndose junto con su defensor y revisando constantemente su teléfono celular. 8. Mencionó los artículos 263, 263 y 265, 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin detallarlos o citar parte de su contenido. Nunca mencionó preceptos de la Constitución Política Mexicana. Continúa leyendo un documento presumiendo su inocencia con duda, sin un convencimiento concreto. Nunca se refirió a lo sucedido el día de los hechos. Y 9. Si se encuentra en prisión preventiva, no cuenta con la ropa adecuada como detenido. ¿Es todo? Rápido, para todos los críticos. Van a dividir su crítica en cuestión de fondo y de forma. O forma y fondo. Forma, vestimenta, postura, todo lo que es el fondo en relación a lo que está defendiendo, ¿sí? Para que ahí argumentemos conforme a los artículos. Y efectivamente, por eso les dije que no se trata de molestarse ni mucho menos. Se trata de que cuando vayamos a la audiencia También crítica la Ajá, por un lado. Por otro lado, sí, es lógico y sabemos, ¿sí? Nosotros somos abogados, ¿verdad? Y ella es abogada, nada más que es una imputada, ¿sí? Abogada, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que un imputado no necesariamente es abogado, puede ser un albañil, un panadero, puede ser un gobernador, ¿sí? Puede ser un secretario de gobierno, cualquiera. Entonces, ¿qué implica? ¿Sí? Que ella va a asumir la postura de abogada, ¿sí? Sentarse bien, ser firme, hablar, estudiar. Y eso es lo importante, porque eso de imputada lo va a trasladar a su desarrollo de abogada, ¿de acuerdo? Y eso implica que ella como abogada va a apoyar a su defendido diciéndole, cuando hables habla firme, cuando hables no tengas miedo, cuando hables, ¿me entienden? Porque muchas veces no nos preocupamos de darles ni tan siquiera nuestro nombre a nuestro defensor, a nuestra defendida. Y cuando le pregunta al juez o le pregunta al magistrado que quién es su defensor, le pregunta, se le queda bien, porque no sabe el nombre completo. Son detalles que a ustedes les van a ayudar mucho a crecer
hacer profesionalmente para que cuando ustedes lleven una audiencia ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos por qué molestarnos. Quien haya hecho esa crítica me la va a dividir en fondo y forma, ¿sí? Y es respetable lo que haya dicho, ¿sí? Aquí la imputada sabrá, dice, bueno, no llegué tarde, ella sabrá que no llegó tarde, ¿verdad? Sabrá si checó el teléfono, yo la verdad no me di cuenta, sí, bueno, ella verá. Por eso les digo, qué importante es que no sepamos quién hizo la crítica, ¿verdad? Y así nos quedamos, porque no se trata de hacer quedar mal a alguien, mucho menos. Es una práctica, claro, y además es una práctica pues académica, ¿no? Que créanme que ya cuando vayamos a la audiencia real, pues vamos a es una crítica constructiva porque claro, como abogados podemos preparar a nuestro diputado, a nuestro defendido. Oye, mira, tienes que trabajar así como usted nos dijo, esto, el otro. Nos sirve también para construir lo mejor. Ok, seguimos por favor. Lucino para Carlos. Crítica del magistrado ponente. Observaciones, puntualidad. Siendo las 9:02 de la mañana del sábado 6 de mayo de 2017, el magistrado ponente aún no se confirmó, se ha constituido en la sala de juicio oral, donde se realizará la audiencia de segunda instancia de apelación. Se inició la audiencia en ensayo y el magistrado ponente no se presentó hasta las 9:40 de la mañana, por lo cual uno de los magistrados tuvo que realizar su función. Forma de vestir. El magistrado ponente llegó correctamente vestido ad hoc a las funciones que desempeñarán en la audiencia. Desempeño. El magistrado ponente colabora correctamente con la magistrada presidente. Comportamiento en la audiencia. Durante la audiencia el magistrado ponente estuvo haciendo las anotaciones correspondientes para posteriormente elaborar el proyecto de resolución que analizará y por el cual resolverá el Tribunal del Estado. Resolución fundada. La resolución elaborada por el magistrado ponente tiene existencia en el artículo 6, fracción segunda, y el artículo 25, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por realizar la presente resolución, el magistrado tomó en consideración todos y cada uno de los agravios, resolviendo sobre los mismos, fundando su criterio en el artículo 20 constitucional 487 y artículo 144, artículo 66. Es así como el magistrado ponente resolvió como infundados todos y cada uno de los agravios presentados por la defensa. Exposición de la resolución. Al momento de iniciar con la exposición del proyecto de resolución, el magistrado, si bien se manifestó sobre los agravios, durante toda su exposición estuvo leyendo, por lo cual se critica su falta al artículo 20 constitucional, contraviniendo el principio de moralidad. Ok, yo no vi que leyera, no leyó. Yo no vi que leyera, pero igual y algunas palabritas, pero no leyó. Sí leyó, pero vamos, como referencia. No todos fueron. Pero lo que haya sido, no importa. Aquí la resolución fue muy buena. Para mí, la crítica, y es una crítica constructiva, que como profesionistas lo debemos de tener, es, hagan de cuenta que es el punto medular, la puntualidad. De nada te sirve el mejor argumento, de nada te sirve la mejor resolución si tú llegas tarde. Aquí eres magistrado, eres autoridad, y a lo mejor de manera arbitraria, porque no debe de ser, ¿sí? La audiencia se inicia tarde. Pero si no eres magistrado, porque no eres magistrado, ¿sí? De nada te sirve. Llegaste tarde y la audiencia inició. ¿Sí? Y estás incurriendo incluso en una responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, crítica constructiva, ¿qué debemos de hacer? El día que tengamos audiencia, vamos a llegar antes de la hora programada para la audiencia. Si vivimos en Jalapa, tendremos que salir una hora antes porque no sabemos qué pueda pasar en el camino, ya sea en el tribunal o ya sea en una audiencia desarrollada en Pacho. ¿De acuerdo? Entonces, la puntualidad va aquí y donde sea. No todos los declaró fundados. Uno lo declaró procedente, pero insuficiente. Así es. No es justicia que todos. No, uno. No sé a quién haya tocado, pero debe tener el cuidado de checar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo fuerte, les digo, es la cuestión de la puntualidad. ¿De acuerdo? Ok. Empezamos por acá y después. Tercer magistrado local, puso positivo y negativo. En lo positivo puso mala postura, jamás revisó la ley, no se escuchó lo que dijo y
positivo. Se ve atento, toma nota. No, lo positivo será. Ajá. Es que lo puso mal. Lo puso al revés, perdón. Bueno, quien le haya tocado muy mal hecho, ¿eh? Ajá, buena vestimenta, zapatos limpios, traje bien planchado. Ok, y al cine a las 5, ¿no? Bueno, ok, ¿eh? ¿Qué dice? Ahora es un nombre pulcro. Zapato bien bonito. Aunque ahorita está mascando chicle, ya eso no está bien. Sí, ya pasó la audiencia. Bueno, sí, aquí, bueno, yo lo que observé es que llegó un momento en que estabas así como que ya durmiéndote, ¿sí? Pero es lógico, es normal, ¿verdad? Pero aquí lo que tenías que hacer mínimo, llevar tu código, llevar un documento y anotar. Porque estás así como que ahí es un problema. Yo aquí nomás estoy como que para cuidar el lugar, ¿no? Entonces, así es. Era necesario que llevaras mínimo con qué anotar, mínimo tu código, cuando mencionaran un artículo, checarlo. Sí, cuando estaban haciendo sufrir a la magistrada presidenta, ayudarla, ver qué artículo, ¿sí? Porque hay abogados, ¿verdad, Iván? Que luego hacemos repelar a los magistrados. Y hay que apoyarlos, o sea, hay que verlo, ¿sale? Ok, Este es para el magistrado presidente. Preparación e imagen. Llegó a tiempo. Durante el tiempo previo al inicio de la audiencia se le notaba estudiando y preparándose para la misma. Por otra parte, su vestimenta es casual y discreta. Solo como detalle tiene los hombros descubiertos, lo que le resta la formalidad de vida. Desarrollo de la audiencia. Inició un tanto nerviosa y solicitó que se le individualice primero la fiscalía, siendo que esta audiencia la solicitó la defensa, y es común observar que se individualizan primero a quienes solicitan la audiencia. Se refirió de manera fluida para preguntar sobre el conocimiento de los derechos a las partes. De manera adecuada se le da el uso de la voz a la defensa para que haga la aclaración que considere. Cuando la defensa ofreció nuevos datos de prueba, la magistrada presidente lo dejó que continuara hasta que interrumpió el fiscal. Posteriormente, cuando la defensa robusteció su petición, abrió debate de manera inadecuada, pues no le asiste el derecho a la defensa de ofrecer nuevos datos de prueba, pues solo se deben ofrecer si son supervinientes y la defensa no hizo referencia a ello. Es incorrecto que permita que la defensa ofrezca como nuevo dato de prueba datos que ya constan. No son nuevos. En todo debió manifestar que lo relativo a esos datos de prueba debió señalarse como agravio, pero no admitir como un nuevo dato, pues ya consta. La defensa empezó a mencionar cosas sobre la atención médica y situación física de las partes, que excede lo precisado en agravios, y la magistrada presidente no lo previno, a que se limite a pronunciarse sobre lo manifestado en agravios. Permitió que el Ministerio Público haga manifestaciones sobre el fondo del asunto, pero sin tener relación con los agravios. Debió prevenir al Ministerio Público a que se manifieste en relación a los agravios, que es el motivo de la audiencia. Durante el paso de la audiencia se lo notó cansada. Cuando iba a cerrar el debate, permitió indebidamente que la defensa refutara los dichos de la contraparte, lo que no es objeto de esta audiencia, pues son las otras partes las que deben refutar el dicho del recurrente, no que el recurrente refute lo dicho de las contrapartes. Derivado de este error, la audiencia empezó a perder control de la audiencia. Indebidamente cerró el debate sin resolver previamente el recurso de reclamación. Fortalezas. Bueno, quien haya deseado la convocación por reclamación. Fortalezas. Mantuvo el orden con quienes interrumpían el desarrollo de la audiencia. Fue precisa en el manejo de la audiencia, dando el uso de la voz a las personas en el orden que correspondía, salvo lo ya manifestado. Adecuadamente le hace referencia al Ministerio Público que no debe enunciar todos los datos de prueba, que ya fueron desahogadas. Después de que se perdió el control de la audiencia, adecuadamente retornó el control. Ok, efectivamente, precisiones buenas, ¿sí? Y creo que dice la compañera, bueno, pero yo no soy magistrado, pero ¿qué va a pasar para efectos de cuando ella esté en este lado? Su señoría le solicite en este momento, ¿sí?
que se haga uso, no sé, del artículo X para efectos de que usted requiere, o sea, puedes argumentar, te va a servir, ¿no? De cómo puedes obligar a la autoridad a que mantenga el dominio del orden, ¿sí? Ahí nada más le voy a pedir a la persona, a ese crítico, que nos señale los fundamentos y las bases sobre las que va a regir su actuación los magistrados que están llevando la audiencia. ¿De acuerdo? Ok, David. Bien. Víctima. David. Presentación buena. No fue concreto, hizo falta mayor argumentación y léxico jurídico, toda vez que si es víctima, pero es perito en derecho y debe de fundamentar. La contestación de los agrarios solo invocó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que si realizó la invocación del artículo 20, apartado A, pero no precisó en qué inciso o qué párrafo. Pero al seguir debatiendo, los agrarios solo hizo referencia que la ley le asiste, pero no dijo qué ley. Asimismo, cabe señalar que fundó y motivó con el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es indiscutible que son los derechos de la víctima, pero resulta que no mencionó cuáles son sus incisos. Con la contestación, en la contestación del agravio, donde hace mención que la vinculación a proceso cumple con los requisitos, no precisó cuáles sí cumplían o cuáles no, o la carencia de fundamentación. Habló acertadamente cuando en los agravios, cuando la juez le dio la intervención en referencia a las nuevas pruebas, ¿sí? Y se apegó al artículo 437 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que esta crítica, de cierta forma, está bien, ¿no? Pero yo sí hice alusión en cuanto a la Constitución y al Código Nacional. O sea, yo creo que también los críticos ahí están fallando. Es fácil eso de aquel lado y critico, ¿no? Pero, y aquí además no entró también a la situación de forma. Además, yo venía preparado sobre un asunto que porque no se llegó a tiempo forma a los agravios. No pasa nada. Aquí el crítico sí tiene también que retomar, porque no tomó en cuenta que el compañero en su función de víctima vino con, ¿cómo dice? Con su chipote, con su chipote y su exactamente, ¿no? Quien haya sido, no digan, no vamos a saber. Ok, entonces vamos a tomar cosas buenas y también vamos a criticar. Ajá, exactamente, entonces sí. Pero vamos a checar las cuestiones de fondo y de forma, porque es el trabajo que me van a entregar. Quiero hacer una observación aquí, un compañero le había puesto cabestillo del lado derecho y le había lesionado la mano izquierda. La primera audiencia lo pegó a la derecha y le había lastimado la mano izquierda. La defensa no se tenía yo soy derecho, ¿cómo voy a estar derecho? No, derecho. Se cansó. O sea, de que después se lo cambió. ¿Vieron qué cosas hay que observar en la audiencia? Dice, en primera instancia, cuando lo vimos en el video de audiencia inicial, lo tenía en la mano derecha, ¿no? Y ya en audiencia de segunda instancia. ¿Tuviste 9 meses? Sí. La defensa no se dio cuenta, ¿eh? Es defensa. Hizo una mala crítica. No. Vamos a tomar lo bueno y también lo malo, ¿sale? Ok. Ya ven, qué importante es que no sepan el nombre de los críticos. ¿Eh? ¿Sigues, compañero? Había sido yo el mencionador. Lo va a sacar Michelle Nacho. Ok, seguimos. Asesor jurídico. El asesor jurídico tiene la obligación de asesorar jurídica y guiar gratuitamente a la víctima o ofendido durante el proceso.
En el sistema penal acusatorio basado en el Código de Procedimientos Penales, establece como uno de los sujetos del procedimiento penal al asesor jurídico de la víctima. En esta razón podemos establecer que este sujeto procesal es un sujeto procesal diseñado para generar un acompañamiento a la víctima o ofendido del hecho delictivo. Se basa en la Ley General de Víctimas a través de una comisión ejecutiva orientada fundamentalmente a brindar asesoría jurídica y contar con un fondo para la reparación del daño. La opción que tiene la víctima o ofendido para designar a un asesor jurídico para estar representada desde la denuncia o querella dentro del proceso de justicia penal, de justicia restaurativa, durante la investigación, en las audiencias inicial, intermedia, de suspensión condicional de proceso, procedimiento abreviado, juicio oral, así como los medios de impugnación. Los derechos sustanciales que deberá de vigilar el asesor jurídico de la víctima se le garanticen a esta por su relevancia. Destacan con el fiscal del Ministerio Público y, en su caso, el juez de trámite, faciliten a la víctima. Fundamento estipulado en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asesor jurídico. Los aspectos a evaluar y las observaciones. Puntualidad. El asesor jurídico se presentó en tiempo y forma a la audiencia. Presentación. Se presenta con vestimenta formal, adecuada para la celebración de la audiencia. Individualización correcta. Fundamentación argumentada, artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316, 416 y 417 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Invoca los numerales en los cuales solo manifiesta que fue correcta la resolución que tomó el juez de control, al apegarse en todo momento a derecho, haciéndose valer solo el hecho consecutivo de delito. Sin embargo, faltó manifestar y argumentar más a fondo sobre el derecho que le asiste a la víctima, esto con fundamento en la Constitución en el artículo 20, apartado C, así como ahondar más en la Ley General de Víctimas, ya que solo lo manifestó pero muy subjetivamente. Conducción ante los magistrados. Fue poco claro al argumentar su participación. Voz baja, se notaba nervioso y le faltaba hilar las ideas que quería manifestar en relación a los agravios por parte de la defensa. ¿Okay? Poco a poco, ¿verdad, David? Poquito. Bueno, aquí, antes de que se me olvide, algo que quiero observarles a todos, en relación a la individualización, ¿sí? Tiene que individualizarse, fiscal, decir cuál es tu número de credencial, ¿sí? Tienes que dar tu domicilio, tienes que señalar, ¿sí? A dónde te van a notificar y no digan ya registrados en auto. Como asesor jurídico, tú vas como asesor jurídico particular. Eso de que dicen que es una asesoría gratuita, sí, pero son los que legalmente están pues, que tienen ese trabajo que se les está pagando. Pero el asesor jurídico no necesariamente es gratuito. Última observación, bueno, la observación final, nadie pidió copia de audio y video, ni copia de la resolución que se emita por escrito. ¿Saben? Así que van a tener que hacer su escritito, tener que regresar al tribunal para que se los acuerden y les den copia del audio y video y de la resolución que se emita por escrito. Eso nunca se les tiene que olvidar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Que no lo hicieron? Dije, les voy a decir y se me olvidó. Bueno, ok, perfecto. ¿Quién sigue? ¿Quién falta de acá? Yo. A ver, de mi compañero. Esta crítica es para la defensa. Le faltó estrategia para plantear los agravios, pues en la flagrancia no se precisó el artículo 146, fracción segunda, en donde cada uno de ellos tiene su razón jurídica, que se le aplica al imputado, en caso de ser detenido cuando está realizando un acto jurídico o cuando está señalado por la víctima. Y en el agravio no se dijo de cuál se tipificó el delito. Los datos de prueba fueron mal planteados. La resolución del juez dice que son lesiones simples y la declaración de la víctima dice que únicamente quiere que se le paguen las curaciones. Lo anterior merma en la determinación del juez en el de prisión preventiva. Aunado que también yo referí la violación a los artículos 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ya que esos numerales hablan de la privación de la libertad, que sea por la supuesta comisión de un delito o por el cual otro motivo que deberá ser realizado con estricto cumplimiento una serie de garantías que aseguren la protección de este derecho fundamental. Okay.
Aspectos a evaluar: la puntualidad y papel. Por lo que se trata de la puntualidad, la auxiliar de sala llegó muy temprano y se encargó de dar vista correspondiente a las partes. Asimismo, vistió de manera formal y muy acorde a su papel. El trámite administrativo. En este caso, como nos encontramos en el supuesto de apelación contra el auto de vinculación, se contará con un plazo de 3 días para presentar un escrito en el recurso de apelación, debiendo expresar en él todos los agravios y deberá acompañarlo con todas las copias necesarias para los emplazamientos. El órgano jurisdiccional correrá traslado a las partes, en este supuesto el auxiliar de sala, con una copia del escrito de apelación, quienes deberán de pronunciarse en el plazo de 3 días a partir de este, respecto de los agravios supuestos, debiendo señalar los medios para ser contactados. En este plazo las partes podrán contestar los agravios, manifestando su deseo por exponerlos oralmente o en su defecto adherirse al recurso de apelación interpuesto. Por lo que respecta a esto, me consta que la auxiliar de sala solicitó a las partes presentar en tiempo y forma su escrito y contestación. Sin embargo, algunas de las partes no cumplieron mandando sus escritos correspondientes fuera de tiempo, poniendo en apuros a la auxiliar de sala. Sin embargo, ella hizo los requerimientos necesarios para que las partes cumplieran. Igualmente, observé la carpeta administrativa, causa penal, y está bien integrada por el órgano jurisdiccional auxiliar de sala. Sin embargo, por lo que respecta a la programación de la audiencia, esta fue programada fuera del tiempo, pues el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales es claro al precisar que la audiencia tendrá lugar dentro de los 5 a 15 días después de que fenezca el término de adhesión. Esto en el supuesto de que alguna de las partes manifieste su deseo de exponer alegatos aclaratorios, siendo este el supuesto que nos ocupa, pues tal recurso fue interpuesto por la defensa el 24 de agosto. En consecuencia, la audiencia tuvo que ver tenido verificativo el día 31 de agosto al 14 de septiembre y no el 6 de mayo de 2017, como anunció el auxiliar de sala al dar aviso del artículo. Desenvolvimiento en la audiencia. Para presentar la audiencia, la auxiliar de sala lo hizo de manera segura, enunciando todos los aspectos relevantes, de igual forma enunciando los nombres de los magistrados ponentes. Asimismo, en el momento en el que se le preguntó si la sala había algún medio de comunicación, ella contaba con esa información. Por lo que hace a tomarle los datos a las partes, la mayoría manifestó que previamente le habían dado los datos al auxiliar de sala. Asimismo, tomando en cuenta que la imputada se encuentra bajo medida de cautelar de prisión preventiva oficiosa, considero que no existió suficiente seguridad en la sala, pues mínimo debe haber un policía por cada imputado, y tomando en cuenta que en este caso ella se encuentra bajo el supuesto de prisión preventiva oficiosa, debieron de haberse previsto las medidas necesarias para la seguridad de los asistentes en la audiencia, así como para el traslado de la imputada de su centro de internamiento a las instalaciones de la sala. Finalmente, en el momento en que los magistrados entraron a la sala posterior a haber tomado su receso, advertí que 2 de ellos entraron cargando sus códigos, hojas y objetos personales, por los que considero que esta tarea es tarea nacional de la sala. Bueno, perfecto. Los siguieron sala, nomás el problema fue que dijo, ¿cómo? Póngase de juez en vez de Todo el tiempo los señores pónganse de estar leyendo, porque yo he visto audiencias que no dicen oral, ¿eh? Pues mientras se lo aprenden. Ajá, mientras se lo aprenden. Mientras se lo aprenden, sí lo dicen Póngase de pie. Sí, y ya. Pero bueno. Tenía que hablar, si no Es se una aventaba duda, el sapo. una duda. No, es que no se tienen que enojar. No se tienen que enojar. No, la compañera tiene derecho a guardar silencio. Ok, seguimos. Yo me voy a reunir 6 incisos. Crítica al Ministerio Público. Buena actuación. Primero dice, no se apegó al principio de oralidad. 2. Se mostró inquieto. Se levantó en 2 ocasiones de su lugar. No prestó atención a los alegatos de la defensa. Tenía todo desordenado, por no decir la palabra. No fundó el artículo 104, pero no especifican de qué. Si de construcción, no sé, nada civil, nada. No fundó el artículo 98, tampoco de qué reglamentación. Y no tenía muy precisos los agravios. Bueno, yo estoy viendo a ese crítico, no sé quién haya sido, pero creo que algunos críticos sí hicieron lo que les dije y otros no lo hicieron, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente.
En primer lugar, estas críticas son críticas constructivas. No nos debemos de enojar, ¿sí? Debemos de pensar que es para efectos de hacer, sí, cuando ya no se vale actos de investigación para saber quién es el crítico, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cumplir con nuestro trabajo porque está de por medio de nuestra calificación. No es chantaje. No, exactamente, no, porque no te lo está fundando o sea, no te está diciendo, no dice nada. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque quiere decir que nada más lo hicieron aquí. No te están dando un argumento válido con fundamento, ¿de acuerdo? Y es que leyó la primera intervención, en la segunda ya no me está tomando diferencias. Así es, así se tenía que tomar, Y lo que es cierto es que ya cuando estás aquí sentado allá, pues es muy diferente porque... Oye, pero ya todos hemos estado acá o allá. Sí, pero por ejemplo, a mí nunca me había tocado tener una interpusiera de recursos en ese momento y yo la verdad no sabía qué hacer y también no tenía mi código. Entonces, pues no me remitía el código. Ah, claro. O sea, pero era tu responsabilidad. Sí, el auxiliar. Pero bueno, o sea, fue en ese momento y los compañeros. No te va a volver a pasar. No, una audiencia sin código. Sí, no. Pero bueno, o sea, ya en ese momento, cuando se vino la audiencia, pues yo creo que ahí es donde a lo mejor los compañeros, pues sí, no. Yo también creo que en algún momento estuve con el lápiz, pero porque sí te pones nervioso, o sea, sí te pones Compré mi corbatita, ni siquiera se mencionó. A ver, se ve chiquita. Ah, sí, me pasa que es que como tú entraste posterior, no hiciste perfecto. Ok, pero bueno, a ver si me permiten. Sí lo criticó, ¿eh? Sí. Bueno, yo hice una crítica generalizada, ¿sí? Pero lo más importante, bueno, creo que con esta actividad ustedes se dieron cuenta de cómo te tienes que preparar una audiencia, desde la postura que tú estés. O sea, en el caso de la magistrada, ¿cómo se le ocurre una audiencia sin código? Y todavía decir lo que mismo no con el fiscal, lo mismo con la defensa, cualquiera de nosotros, incluso si vamos como imputados, ¿verdad? O investigados. Si somos abogados, pues hay que ir con el código. A mí me ha tocado audiencias donde las personas que son las imputadas, sí, se defienden mejor que el abogado que tiene junto, o lo mismo que con la víctima. Entonces, bueno, no son abogados, nosotros con mayor razón lo tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Qué debemos de aprender también en cuestiones de forma? Ir bien vestidos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar fuerte. Tenemos que preparar la audiencia, tenemos que ir haciendo nuestros scripts de cuando vaya un control, cuando sea la imputación, cuando sea el debate de medida, cuando sea la vinculación, cuando sea una de segunda instancia, porque ya los argumentos, los artículos nunca van a cambiar, lo que yo les decía. ¿Sí? El artículo va a ser el mismo, al menos que haya alguna reforma. De ahí fuera, pues si vamos a una primera audiencia, perdemos el miedo y en la segunda lo tenemos que hacer mejor. Lo vimos aquí. ¿Qué pasó en la primera? Hubo más descontrol. Sí. Y ya en la segunda ya como que le entraron con más ganas. Yo les apuesto que si hubiéramos tenido oportunidad de hacer cuando menos 5 audiencias en este módulo, ¿sí? Ya, compañero, ¿ya? Sí.